Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimadas y estimados televidentes de nuevo Canal Alternativas a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter para los Altos Mirandinos. Hoy vamos a hacer un programa muy especial. Tenemos la presencia de una persona que siempre hemos querido tenerla acá, hacer un análisis sistemático de lo jurídico, de lo constitucional. Se trata del abogado constitucionalista, doctor en Derecho Jesús Silva. Él tiene un currículum muy amplio, pero no quiero decírselo yo. Esta primera parte del programa quiero dedicarlo a la vida, a los hechos, a todo lo que ha significado el doctor Jesús Silva para la Constitución, para lo jurídico, para lo comunitario, para la lucha social. Es importante en los últimos días, los últimos acontecimientos, tener un análisis objetivo, un planteamiento muy amplio de fondo y de forma, pero repito, objetivo de todo cuanto ha acontecido en nuestro país. Tenemos por una parte una Asamblea Nacional Constituyente que se dice que además de haber emitido varias leyes de carácter constitucional, hay un proyecto de constitución que está adelantado en un 80%. Es como una especie de sumario. Vamos a preguntarle a nuestro invitado a ver qué conocimiento tiene. Hay también una hipótesis muy concreta, muy real, sobre lo que fueron los acontecimientos en el magnicidio en carácter de frustración del pasado sábado 4 de agosto. Vamos a analizar la parte legal y muchos temas de suma importancia. Bien, para eso tenemos acá y le doy de una vez las gracias. Para nosotros es un verdadero honor tener al profesor Jesús Silva, especialista en Derecho Constitucional, doctor en Derecho, que hay muy pocos en este país. Por cierto, lo he visto en entrevistas en inglés, lo he visto haciendo entrevistas, entrevistó al embajador italiano en idioma italiano. Sé que yo vi en las redes sociales unas conferencias que diste en idioma inglés muy impresionante. Estuviste en Washington y se dice que sabes 4 idiomas. Gracias por estar aquí, Jesús. Bienvenido. Muchas gracias, Orlando. Un placer estar en tu programa y un saludo a todos los televidentes de los Altos Mirandinos. Jesús, yo quisiera hablar un poquito de ti. ¿Cómo empezaste? ¿Dónde te graduaste? De verdad, ¿dónde te nació esa lucha espiritual incansable que tienes en Venezuela y en Latinoamérica? Eres conocido a lo largo y ancho del continente, no solamente Latinoamérica, también en Washington has sido un baluarte venezolano, un baluarte de los Altos Mirandinos. Importante que se sepa y que nos ha puesto en alto el pie de nuestra zona. Muchas gracias. Mira, fundamentalmente yo nací en una familia de izquierda, sí. Una familia donde mi padre fue un luchador comunista de los años 60 y 70, fue preso político de los gobiernos de Adé y Copey, estuvo 5 años en el San Carlos. Y en su etapa de posguerra, después de que se firma la paz democrática con Rafael Caldera y se crea el MAS, por allí por los años 70, él evidentemente se aleja de esa lucha guerrillera en la que participó y empieza nuestra vida. Yo nazco en el año 79 y fui muy influido positivamente por su ejemplo de lucha. Claro. Él fue abogado también. Ya su vida física cesó, pero durante su ejercicio profesional como abogado fue abogado de los pobres, fue defensor público de adolescentes, trabajó mucho en la reeducación de los adolescentes que habían cometido infracciones legales. 10 años de su carrera los dedicó a eso, sus últimos 10 años de vida. De modo pues que yo desarrollé una sensibilidad social muy profunda. Claro. Mi madre también fue abogada, cesó su vida física, pero la acompañó en sus luchas como revolucionario. Entonces yo crecí en ese hogar, leyendo los textos clásicos soviéticos de la Revolución China, la Revolución Cubana, y ese fue mi origen ideológico. Compartí eso, también esos conocimientos del marxismo, del comunismo, del socialismo, con conocimientos del capitalismo, porque
Ya yo a los 17 años de edad estaba en Madrid estudiando solo. ¿En serio? Wow. Hice diferentes diplomados en Madrid, en París. En mi adolescencia aprendí a hablar 4 idiomas. Eso me permitió a los 18 años de edad trabajar ya para transnacionales como profesor de inglés. Y entonces digamos que yo crecí entre el socialismo teórico y el capitalismo práctico. Sí. Y por eso de alguna forma conozco cómo se siente, cómo se piensa en esos mundos, en ambos mundos. Mi hogar fue de clase media, un hogar profesional de clase media, y por eso entiendo que en la etapa de Venezuela que vivimos hoy, sí, creo que la clase social más golpeada, la que antes tuvo y que ahora experimenta grandes dificultades, es la clase media. Sí, y por eso soy solidario con esa gente. Independientemente de que por las redes sociales se fabrique un personaje que es falso, un personaje tipo hollywoodense, del crítico severo, de un chavista radical, yo soy un socialista científico, pero en mi corazón no hay ningún tipo de odio, ni de revancha, ni de discrepancia, sino que lo que quiero es la unión de todos los venezolanos, y tengo un especial cariño por los Altos Mirandinos, porque desde que me casé hace ya casi 9 años, vivo en esta zona del país, donde he compartido con gente de ambos bandos, muy valiosa, muy honesta, muy trabajadora por Venezuela, y a ambos sectores los aprecio, y por eso aprovecho esta entrevista, este privilegio que tú me brindas de aparecer en este programa, para mostrar otro rostro, un rostro más profundo, más auténtico, que no es el de las redes sociales o la televisión, que de alguna forma sataniza a un personaje, sino hablar como se habla en un café, como se habla en el hogar, de aquí, de cerquita, íntimamente. Claro, qué bueno. ¿Te declaras marxista entonces? Sí, yo tengo una formación marxista, pero adaptada al siglo XXI. Jocosamente, con mis amigos, digo que tengo una versión de marxista moderno, porque han habido grandes cambios en el mundo. Cayó la Unión Soviética, avances científico-técnicos no pudieron ser llevados al campo de la producción, y hay cosas que corregir en el modelo socialista. Ya no se puede decir, como se decía 30, 40 años atrás, que el proletariado o la clase obrera es el sujeto exclusivo del proceso social de cambio, sino que deben confluir diferentes clases sociales siempre y cuando tengan un contenido programático que apunte a la igualdad social. Claro que sí. ¿Y dónde empezaste tus estudios universitarios? Es decir, quería saber si compartiste con otros compañeros en la universidad sobre esta línea marxista, vienes de una institución familiar comunista, si compartes con el socialismo que impregnó el presidente Chávez, y quería también conocer si estuviste de cerca a él, tuviste conversaciones con él o trabajaste con él en algún tipo de esta institución. Sí, efectivamente, como te comentaba, para el año 97 estuve estudiando en Europa sobre los derechos de propiedad. Tuve una primera experiencia muy joven, en el año 93, estudiando sobre ciencias criminalísticas en Nueva York. Estoy hablando de mi infancia, yo todavía no llego a los 40 años, de mis primeros años de adolescencia. Empiezo mi carrera profesional como docente en 1998 en la Universidad de Carabobo. Las diferentes materias que he impartido, ya he cumplido 20 años dando clase. Tan joven, no has cumplido 40 años y tienes 20 años dando clase. Tengo 38 años, empecé a los 18 concretamente. Sí. Entonces pasé por la Universidad de Carabobo, pasé por la Universidad Central, pasé por la Rómulo Gallegos y Universidad Santa María. He tenido diferentes generaciones de estudiantes, de alumnos, de pupilos, inclusive tengo alumnos que hoy por hoy son alcaldes y fueron alumnos míos. ¿En serio? Como la alcaldesa de Sarasa, Yusmarly Fonseca, yo le di clase en la Universidad Central, en la Escuela de Estudios Políticos, entre otros casos. Sí. De modo pues que escogí el derecho no porque mis padres me lo impusieron, a pesar de que ambos eran abogados, o fueron abogados durante sus vidas, sino por vocación. En este contexto, termino
con el título más reciente de doctor en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional en la Universidad de Santa María. En la Universidad de Santa María he cursado el 90% de mi carrera como abogado, pasando por la especialidad de Derecho Penal, especialidad en docencia universitaria, y en fin, una vez que yo no busqué la televisión, sino que la televisión me buscó a mí, fui desfilando por diferentes canales como Venevisión, como BTV, Telesur, en calidad de invitado, comentarista de hechos políticos, analista internacional, y eso afectó, es primera vez que lo digo, mi trabajo como profesor. Perfecto. De eso vamos a hablar luego de identificar la emisora televisiva. Ya regresamos con más de Alternativas. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy tenemos un programa muy especial, dedicado también a la vida cotidiana, pero también un poquito vamos a hablar del derecho constitucional venezolano. Tenemos presencia del doctor en Derecho, el abogado constitucionalista Jesús Silva. Y estábamos hablando un poquito del currículum, ¿no? Su vida no llega a los 40 años, pero este programa va a estar próximamente guindado en YouTube. Cuando tenga 50 años vamos a realizar este programa, yo 60, vamos a realizar este programa. Pero interesante el currículum, la historia que tiene, pues un baluarte de los Altos Mirandinos, ahora reciente de los Altos Mirandinos. Quiero también hablar un poquito del tema político, el tema jurídico, pero me interesó esta parte, claro, por ese famoso currículum que tiene cuantificado y cualificado los medios de comunicación, televisiva y escrita, empezaron a buscarte, pero tú dices que te afectó. ¿Por qué te afectó? Porque la vida pública, y sobre todo para los chavistas, que no todos somos iguales, porque hay chavistas del Opus Dei, hay chavistas empresarios, hay chavistas que son de derecha, pero que se aparecen en medios como chavistas, y hay otros que no somos enchufados, sino que sencillamente somos hombres de a pie, que estudiamos, que trabajamos, eso sí, con mucha pasión. Esa polarización del país, claro, que ojalá no existiera, pero existe, interrumpió mi carrera como docente porque viví la experiencia de que me hicieran guarimbas grupos políticos de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de Acción Democrática, en sitios como la Universidad Central de Venezuela, generaron guarimbas que interrumpieron mi carrera docente, y esto terminó en tribunales. En algún momento yo fui excluido de mi cátedra como profesor de Derecho y tuve que llegar a través de una demanda a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde finalmente gané en la Sala Constitucional por sentencia firme, y el TCJ me declaró profesor de la UCB con inamovilidad. Claro. Esta carrera mía como docente, dar clases siempre fue una de mis más grandes pasiones, conjuntamente con el deporte del boxeo, que lo practiqué en mi adolescencia, entrenado por Héctor Criollo, el más famoso entrenador venezolano en materia de boxeo. Conjuntamente con el boxeo, la abogacía y la docencia han sido mis pasiones. Si yo no hubiera sido abogado, seguramente hubiera sido boxeador. Bueno, pero también puede serlo. Bueno, ya hay que hablar con Jairo Cuba, que es el especialista. Un saludo a Jairo y un saludo a Martínez Natera. Así es, saludo a ellos. Te comentaba que, bueno, se interrumpió mi carrera docente porque mi cara se hizo conocida en televisión, los grupos políticos empezaron a ejercer presiones, y bueno, de alguna forma retomé mi carrera como docente, pero ya por orden de tribunales y en un ambiente de polarización de tensión política, porque si algo uno extraña después de que deja el anonimato y empieza a ser conocido en el país, es ese anonimato. Claro. Poder ir a un cine, poder ir a cualquier parte sin que te reconozcan y que no vean en ti un personaje político y tener una vida normal. De alguna forma eso cambia la vida cotidiana de uno, pero uno se adapta a eso. Y completaba también esta información, cursé estudios de Derecho Constitucional antes de graduarme de doctor, antes de culminar el doctorado. Previamente, en el año 2006, culmino estudios de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España. Ah, en Salamanca. ¿Qué tal allá? ¿Has regresado? No he ido más a Salamanca desde que me gradué, pero sí es un sitio realmente mágico, el sur de España. Claro. Y uno tiene la oportunidad pues de ir a varios países europeos cuando está
en ese sur de España por vía terrestre o por el Canal de la Mancha. Y realmente es una cuna de la cultura y la Universidad de Salamanca es una de las universidades más antiguas del mundo. Claro, así es. De modo pues que tengo hermosos recuerdos en materia jurídica y en materia de amigos que dejé, porque nuestro curso estaba compuesto por gente de Brasil, por gente de Argentina, de diferentes partes de Latinoamérica, y fue un intercambio verdaderamente significativo. Bien. Y bueno, tengo dos preguntas antes de empezar el tema de profundidad. Uno, ¿cómo te fue en Washington, verdad? Allí, ¿cómo te sentiste? Si había alineamientos, no sé si se puede decir adverso o no tendría nada que ver. Y de verdad sí tuviste de cerca al presidente Chávez, que quedó pendiente esa pregunta. Washington y Chávez. Bueno, voy a empezar por el presidente Chávez. Tuve la oportunidad de conocerlo en algún momento cuando el querido camarada William Lara fue ministro de Comunicación. Yo trabajé en su tren directivo. Así es. Fui el director de Servicios Generales y me tocaba montar a lo presidente, un toldo gigantesco que lo llevaba un camión, montaba este programa y yo estuve en esa parte operativa y ahí conocí al presidente, pude estrechar su mano, tengo como recordatorio una estatuilla del programa Lo Presidente, en otras reuniones llegué a verlo, personalmente, realmente fue un personaje vibrante. Allí está la fotografía, que tienes un excelente equipo de producción que recoge esas fotos. Ahí esa es la estatuilla que me recuerda a esa época en el MINSI, Ministerio de Comunicación 2007, cuando yo era director del MINSI. Perfecto. Y tuve la fortuna de montar a Lo Presidente en una oportunidad y conocer al presidente personalmente, Hugo Chávez Frías. Realmente un héroe, un hombre de un corazón inmenso, querido por unos, odiado por otros, pero realmente un personaje fuera de serie que nace en cada 100 años. Ojalá Venezuela para otro Hugo Chávez que quiera tanto al pueblo y que trabaje tanto por su bienestar. Porque los mejores años de Venezuela se vivieron con Hugo Chávez vivo. Las dificultades que hoy se atraviesan y que no se pueden negar, porque ser revolucionario es decir la verdad, no se vivieron con Hugo Chávez. Y tenemos hoy la esperanza y la fe de que con Maduro y trabajando como revolucionarios de pie con Maduro, derrotando la corrupción, derrotando el burocratismo, derrotando a los enchufados, derrotando a los que se leen el teleprompter o la cartilla para decirse revolucionarios con golpes de pecho, pero realmente son unos bandidos, derrotando a todos esos sectores, podemos tener un país sin corrupción que funcione como el pueblo de Venezuela lo merece. Washington, sí. Mira, debido a que yo hablo 4 idiomas, inglés, portugués, italiano, he tenido una intensa vida diplomática, escribiendo, sin ningún tipo de respaldo del gobierno venezolano, sino escribiendo. Tengo aproximadamente 2.000 artículos publicados en la web. Sí, lo sé y te sigo y te felicito por eso, sí. Según Google, soy el articulista venezolano más leído en Internet en toda Venezuela. Qué bueno. Según Google, que no es un organismo chavista. Y bueno, esto me permitió conocer a mucha gente, dentro y fuera de Venezuela. Aunado a esto, en mi juventud, yo fui dirigente nacional de la Juventud Comunista y yo fui el traductor de los congresos del Partido Comunista y la Juventud Comunista. Así que yo he conocido comunistas y socialistas de todas partes del mundo, de China, de Israel, de Japón, de todas partes del mundo. Entonces tengo 20 años conociendo gente de todas partes del mundo y eso me llevó a que el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que yo soy chavista y soy socialista, me seleccionara para un programa de intercambio científico y cultural, y tengo la extraña distinción de ser el primer socialista venezolano en la historia del Departamento de Cultura del gobierno de Estados Unidos seleccionado para un programa de este tipo. Yo tengo una foto. Eso me llevó a la toma de posesión de Donald Trump. Sí, por ahí hay una foto, no sé si nuestro director lo ha podido ubicar, donde hasta el Departamento de Estado estás ahí. Bueno, y fue con este gobierno, fue con Donald Trump. Sí, el Departamento de Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, me seleccionó, ahí está la credencial, ahí está United States Department of State, el Departamento de Estado de Estados Unidos, es Cancillería de Estados Unidos, y Oficina de Visitantes Internacionales. Me seleccionó en el año 2017 para ir a la toma de posesión de Donald Trump. Estuve en la Casa Blanca, estuve en el Congreso de Estados Unidos, estuve en el Tribunal Supremo de Justicia,
de Estados Unidos, Corte Suprema de Justicia. Compartí con diputados demócratas, con diputados republicanos. Sí. Todo el programa evidentemente fue en inglés y estuve 3 semanas compartiendo intensamente con estos personajes y con invitados internacionales, porque se seleccionaron 18 personas de todas partes del mundo. Okay. Y de Latinoamérica solamente fuimos 3, Bolivia, Perú y quien te habla por Venezuela. Qué bueno. Y bueno, y si en un futuro cercano o no tan cercano mejoran las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, ojalá otros chavistas que estudien la materia constitucional o cualquier otra materia jurídica, pues sean incorporados a ese programa. Ok, eso vamos a hablar un poquito del derecho constitucional. A mí me fascina también el mundo constitucional. Y el 1 de mayo del 2017, pues se llama, pues, del poder del pueblo, del poder originario, se llama una constituyente. Se fueron elegidos todos el poder constituyente, tenemos 500 constituyentistas. Y la gente, la población venezolana espera esta reforma del Estado, pues ellos están para la reforma del Estado. Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Cómo vino la reforma del Estado? Hay muchas preguntas al respecto con estas garantías fundamentales de la Constitución, pues como el derecho a la propiedad, el derecho a la violidad, ¿verdad? Y varios temas. Bueno, todo esto yo quiero tocarlo contigo, a ver qué viene ahora desde el punto de vista constitucional de Venezuela, pero luego de cumplir otros mensajes comerciales. Ya regresamos con más de Alternativas, ya regresamos. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy tenemos presente al doctor en Derecho Jesús Silva, abogado constitucionalista. Ya dimos un preámbulo de toda su vida y su currículum. Pero yo quiero tocar un poquito eso, el tema constitucional, un tema con mucha seriedad. Hay muchas vicisitudes, los televidentes que nos están viendo, María, Petra, José, todos quieren saber, ¿verdad? Si una reforma del Estado, en qué puede ayudarlo, en cómo podemos llenar los anaqueles al precio justo, cómo podemos defender lo nuestro, si es verdad. Decíamos que se va a tocar la propiedad, si es la institución sucesoral, si tienes conocimiento de todo esto. Efectivamente, el tema constitucional es el más importante en materia de derecho, porque de todas las leyes la más importante y la que tiene supremacía sobre las demás es la Constitución. Quería completar la información para aquellos que por el Twitter o el Twitter dicen que yo soy agente de la CIA porque fui a estudiar a Estados Unidos. Yo fui a estudiar a Estados Unidos Derecho Constitucional, como doctor en Derecho Constitucional. De modo pues que no se debe difamar, no se debe mentir ni falsificar el currículum de las personas. Pero las redes sociales dan para mucho, para decir verdades y decir mentiras, y cuando somos figuras públicas estamos expuestos a eso. A veces pienso que aquí se abusa del derecho democrático a las redes sociales. Realmente es un libertinaje. Sí, así es. Entonces no soy agente de la CIA, además que mi sueldo sería otro. En realidad no soy asalariado. Desde el año 2002, cuando me gradué, vivo de la profesión de abogado, fundamentalmente. No soy funcionario público, sencillamente que he tenido una carrera escribiendo y hablando por televisión, y alguna gente cree que soy diputado o constituyentista. No, constituyentistas son los miembros de la Asamblea Constituyente. Yo no soy miembro de la Asamblea Constituyente, ni siquiera me postulé. Yo soy sencillamente un estudioso del derecho constitucional como doctor en Derecho. Eso para aclararlo. Muy bien. ¿Qué va a pasar con la Constitución? Mira, tenemos una constituyente elegida en julio de 2017, que por decreto propio ha dicho que va a gobernar por 2 años. De acuerdo a la propia Constitución, artículo 347, la constituyente tiene 3 atribuciones, que se lo da la Carta Magna: transformar el Estado, redactar una constitución, crear un ordenamiento jurídico. Son las 3 funciones. ¿Por qué la constituyente cambió el fiscal general? Porque tiene la potestad de transformar el Estado. Puede escoger representantes, como anteriormente lo hacía la Asamblea Nacional, pero que por situación de desacato no está funcionando legalmente por sus propias fallas. La constituyente tiene entonces 1 año más para producir una nueva constitución. No obstante, cabe la posibilidad de que extienda su mandato. Okay. En ningún caso una república debe tener una autoridad, un órgano de representación que sea vitalicio, porque no sería republicano, sería una forma monárquica. La república tiene como diferencia
de los reinos, de las monarquías, que los mandatos vencen en el tiempo, no son para siempre. Entonces la constituyente, si bien es cierto, esa asamblea constituyente no tiene un artículo de la Constitución que le dicte su fecha de vencimiento, ella, por principio republicano, debe saber que es un órgano provisional y debe entonces decretar su finalización en un tiempo de 1 año como máximo, tal vez 2, según las circunstancias, y presentar un proyecto de constitución. Claro, esa es su principal tarea. Claro, finalmente ya la semana pasada se habló de que había un proyecto. Se ha hablado de forma realmente muy escueta, no escuálida, escueta, de este proyecto que ojalá tenga la máxima difusión, se conozca en toda Venezuela capítulo por capítulo, artículo por artículo, ese proyecto de constitución que yo espero que salga pronto. ¿Por qué? Porque esa constitución, que no es constitución sino proyecto, tiene que ser llevado al voto popular. El voto popular, a través de un referéndum, va a decidir si esa constitución se aprueba o se rechaza. En ningún caso, y lo digo Jesús Silva, doctor en Derecho Constitucional, no militante chavista, sino doctor en Derecho y ciudadano venezolano, yo nunca voy a apoyar esa tesis que manejan algunos, esa hipótesis de que la nueva constitución la decrete la constituyente sin someterla al voto del pueblo. Porque una constitución votada por el pueblo, que es la que tenemos hoy, no puede ser sustituida por una que no sea votada por el pueblo, porque sería una regresión en materia de derechos humanos. ¿Qué haría Jesús Silva si eso sucede? Si deciden pues no llevarla a un referéndum aprobatorio. Bueno, realmente esa es una hipótesis desastrosa. Y este programa va a quedar grabado. Y yo voy a decir algo sencillamente. Yo interpondría un amparo constitucional o una acción constitucional por intereses colectivos y difusos. Y tengo la cualidad para hacerlo porque soy ciudadano venezolano. Y si se está violentando el orden constitucional, yo interpondré esa acción porque sencillamente no se puede permitir un golpe a la democracia, que es decretar una constitución, caso negado, supuesto negado, que sustituya a una que fue votada por el pueblo, una que sencillamente salga por Gaceta Oficial. Eso debe estar descartado. Y si lamentablemente algunos constitucionalistas, que debo decir, el término constitucionalista lo agarró la televisión y lo prostituyó, porque hay una serie de abogados sin posgrado en materia constitucional que la televisión los ha graduado de constitucionalistas. Y mira, para mí maravilloso que salgan muchos más abogados a hablar de la Carta Magna, pero lo que no puedo acompañar es la piratería, la falsificación. Yo hago un llamado a esos constitucionalistas, abogados constitucionalistas de izquierda y de derecha, que si no tienen el título de tales, porque no tienen especialidad, maestría o doctorado, no se presenten de esa forma porque eso es un delito y una piratería. Claro, esta gente ha dicho que esa constitución se puede aprobar sin el voto del pueblo. Pues no, no se puede hacer y hay que hacer un llamado a que la constitución siempre sea el nuevo proyecto sometido al voto del pueblo. Y ahí estaremos los opinadores. Si nos cierran la puerta, nos meteremos por la ventana, y si cierran la ventana, nos meteremos por debajo de la puerta, pero vamos a opinar, así sea por el Twitter. Claro. Y me da pena o me da lástima algunos revolucionarios o revolucionarias, o por lo menos que se presentan como tales, que han tenido una conducta vampiresca de vampiros y vampiras, diciendo cualquier cantidad de cosas absurdas contra un ciudadano cuando opina lo que a ellos no les guste. Hay que tener como garante de la Constitución democrática la opinión pública. La garantía máxima de que tengamos una constitución adaptada al siglo XXI, que sea democrática, soberana, con protagonismo del pueblo, es opinión pública, que critique, que observe, que exija. Yo creo en el pueblo y yo prefiero medios de comunicación libres y democráticos, donde se cometan errores y excesos que se pueden corregir, a una censura, una autocensura, o que solamente hablen voceros de un cogollo para repetir cartillas y leer teleprompter, porque aquí se está discutiendo no un partido, sino un país. Así es importante que se esté discutiendo el país y no el partido, porque últimamente aquí ha habido desorientaciones de lado y lado, de polo y polo completamente, y yo veo mucha gente sufriendo. Ayer estuve en Maracaibo, estado Zulia, es algo impresionante, y nosotros acá estamos viviendo como reyes. Allá para echar gasolina necesitan 5 o 6 horas de cola. Ayer, y lo corroboré, yo lo digo abiertamente porque nadie me lo contó, yo fui, tenía más de 100 horas sin luz.
no tienen servicio telefónico, obviamente no tienen luz, no tienen acceso al wifi, no se pueden comunicar, algo impresionante. Yo no sé, el puente sobre el lago están haciendo unas reparaciones efectivas, pero entonces se requieren media hora, 40 minutos o una hora para cruzar de lado y lado. De verdad, yo sí puedo aportar un granito de arena y alguien nos está viendo de aquí, atiendan. Solamente Maracaibo, porque Yacabima era diferente. Pero toda Venezuela necesita atención, pero Maracaibo en este momento puede ser una situación explosiva. No quiero llamar a nadie a explotarse, sino una situación de que de verdad habían protestas, habían quemas de caucho, habían guarimbas, habían calles cerradas, y nosotros no nos enteramos acá, porque eso no nos está sucediendo, por lo menos en la Gran Caracas. Jesús, pero hay leyes especiales, constitucionales. Yo promuevo acá en mi emisora radial, yo creo que soy la única voz que promueve la ley para la pacificación, para la no violencia, que es una ley constitucional, pero hay varias leyes constitucionales, pero no han sido materia de consulta, porque se propugnan como un poder magno. No tendría que ser también materia de consulta estas leyes. Sé que la manejan con orientación popular, pero no tendría que ser materia de consulta. La constituyente tiene un año de vigencia, la Asamblea Constituyente, le ha dado al país el regalo de la paz, eso se lo reconozco, se lo aplaudo. Siempre se podrá incrementar la participación popular, siempre se podrá agregar más en materia de que la gente opine, de que se hagan asambleas populares, y todo eso yo lo apoyo y lo acompaño. De modo pues que esta joven constituyente con un año de vida, que siga dándole paz a Venezuela y que siga abriendo canales de participación popular, porque si bien es cierto, este órgano de representación popular, que es la ANC constituyente, tiene la potestad, tiene la autoridad jurídica para dictar leyes, esas leyes serán más eficaces y más efectivas en la medida en que estén acompañadas por el pueblo venezolano. Por eso yo llamo a redoblar esfuerzos en materia de la difusión de esos contenidos que se aprueban en la constituyente, de todas sus actuaciones, para que la gente conozca mejor y en detalle cuáles son los instrumentos y cómo puede de alguna forma incorporar sus críticas, sus observaciones. Yo no le tengo miedo a la participación popular, a diferencia de otros opinadores encumbrados que de alguna forma tienen una alergia al pueblo de a pie. Yo soy parte del pueblo de a pie, si yo no trabajo no como, yo soy como usted, ¿verdad? No tengo ningún tipo de salario del gobierno, ni lo aspiro, ni aspiro a ningún cargo gubernamental. Creo en la sociedad civil, creo en el poder popular. A mí me gusta que la gente participe, así se equivoque. Yo prefiero que se equivoque el pueblo opinando y no un caudillo o una serie de sujetos privilegiados que tengan el monopolio de la opinión y el monopolio de la acción jurídica. Claro, Jesús, yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué reforma habría en la Constitución? ¿Tienes conocimiento de eso? Porque hay mucha gente temiendo algunas situaciones, ¿verdad? Y espero que esto sea para bien, para la comunidad. Pero ¿tienes información sobre eso? Realmente la información disponible es muy escasa. Extraoficialmente he observado algunos abogados, uno miembro de la Constituyente, que asomó la posibilidad de que se elimine el Tribunal Supremo de Justicia y se crea otro tribunal. Lo cual realmente me parece un disparate. Y ojalá que esto se revise y que esta declaración que salió hace pocos días sea un hecho aislado, porque realmente me parece que ya no tiene sentido. Hay que guardar la forma republicana. La forma republicana está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un documento de la ONU, un tratado internacional. Hay que tener separación de poderes. Hay que tener controles y contrapesos, hay que tener federalismo, hay que tener voto democrático, universal, todo el que sea mayor de edad vota y cada persona vale un voto. Esas son formas y procedimientos, instituciones básicas del derecho internacional que se tienen que cuidar y no se puede venir abusando de un discurso leguleyo, populista, de algunos falsos revolucionarios que entonces, con un chantaje de que agarrar el derecho burgués es ser escuálido y destruir el derecho burgués o derecho tradicional es ser revolucionario, quieran inventar un modelo de Estado donde no haya voto popular o donde no haya separación de poderes. La Constituyente es un órgano de representación popular que tiene una duración provisional, es decir, ella aparece por elección popular, ella hace su trabajo y después se tiene que disolver, porque no puede durar mucho tiempo un órgano que dentro de sí mismo sea ejecutivo, legislativo y judicial, porque eso viola la forma republicana. Entonces es un organismo excepcional
de corta duración, 1 año, 2 años, 3 años como máximo. Bien, ya regresamos con más de alternativas para la última parte. Va a ser muy interesante. Continuamos con Tu Paso Alternativas, ya en la última parte. Hoy estamos conversando con el doctor en Derecho, abogado constitucionalista Jesús Silva. Para nosotros ha sido un muy entretenido programa, hemos aprendido mucho de la vida de Jesús y sobre todo de lo que muchas expectativas, muchas confusiones, y la estás aclarando. Hablando de confusiones, Jesús, hace muy poco tiempo, ya está publicado, se dejó sin efecto, se derogó la ley de ilícito cambiario y hay una propuesta muy buena que tienen contentos a comerciantes, industriales, las organizaciones gremiales con respecto al tema, y hay mucha tela que cortar, y anoche el presidente en la ocasión también dijo que lo iba a decir a su momento. Pero dice que también la economía va a ser, entre este grupo de medidas económicas, anclada al petro, y el petro se basa en una licitación, una certificación de un yacimiento que está debidamente certificado, se sabe que está ahí, pero no está explotado. Hay muchos abogados en medios de comunicación, no sé si tienen la especialización como tú la tienes, se hacen llamar constitucionalistas, que dicen que colida con el artículo 3 de la ley de hidrocarburos, en el sentido de que, bueno, habla de yacimiento, que es el alienable, no puede modificarse. ¿Qué lectura le das tú a esto? Yo a veces hubiese pensado, o sea, proyectado que la semejanza del constituyente le diera un objetivo a esto, pero me dicen que no, que sencillamente buscar la conceptualización de que es un yacimiento, y que el petro tampoco es una moneda digital, es un sistema financiero. Si nos puede hablar un poquito de esto y aclararle a nuestros televidentes. Sí, evidentemente que hay diatriba y controversia respecto a que nuestras riquezas naturales, y principalmente el petróleo, se pueda convertir como una garantía de pago, objeto de hipoteca, título de valor, en negociaciones con otros países. De plano, esto no sería realmente acorde a la Constitución, que prohíbe ese tipo de operaciones, ese tipo de transacciones. Ahora bien, yo entiendo que el petro es fundamentalmente, aspira a ser una criptomoneda que de una forma virtual permita a Venezuela hacer transacciones con otros países. Esto obliga, o esto requiere, para ser efectivo, para funcionar, que esos países reconozcan al petro. La ley de ilícitos cambiarios realmente demuestra una buena intención del gobierno de eliminar barreras en lo que tiene que ver con el control de cambio, para que esto se regularice y de alguna forma darle pelea a ese mercado negro de Dollar Today, que realmente es el que se ha impuesto, claro, en los hechos. Que por cierto tiene una lucha muy dura contra Dollar Today, ¿no? Claro. Yo estuve invitado aquí a este programa y tocaron el tema de tu lucha. Y tengo una foto también por ahí, no sé si el director no la puedo colocar. Bueno, pero además, claro, ojalá exista la confianza necesaria en ese yacimiento, y poco a poco se va haciendo. Yo creo que no va a ser algo inmediato ni mágico, pero bueno, en nuestro sistema financiero, es nuestro yacimiento, tenemos todo el derecho. Yo sé que hay muchas personas pensando en este momento y preguntarte si pueden hacer transacciones entre particulares, ¿verdad? Que este constituyente contra Dollar Today. Pero dice constituyente, pero yo creo que un abogado constitucionalista debería ser ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Entre particulares puede haber transacciones en dólares en este momento, o en divisa, o en yen, en yuan, lo que sea, en euro. Hay una confusión con esto. Yo sé que, o un registro contable donde pueda aceptarse esta moneda extranjera. Bueno, fundamentalmente esta ley lo que permite son una serie de casas de cambio que podrán hacer operaciones totalmente legales, pero son las autorizadas por el gobierno. Entonces, quienes tengan deseos de hacer este tipo de transacciones con divisas deben dirigirse específicamente a esas casas de cambio autorizadas por el Ejecutivo Nacional. Ese es el hecho jurídico, pero no se puede cerrar los ojos frente al hecho económico. Esas casas de cambio serán atractivas en la medida en que presenten una tasa de cambio competitiva con la de mercado negro, porque nadie va a dejar su dolarito, que lo consiguió con mucho esfuerzo, a lo mejor porque tiene un familiar en Perú, en Ecuador, en Dominicana, y va a llevar su dolarito a venderlo a 1.000 o 2.000 bolívares, mientras que en el mercado negro está en 4.200 bolívares soberanos. ¿Cómo se combate este mercado negro? La competencia es lo que va a determinar
realmente qué mercado va a prevalecer. Ah, estupendo, ok. Porque si no, sencillamente nos estamos engañando a los mismos revolucionarios, dictando unas leyes que en la práctica no tienen una vida concreta, porque el mercado, la fuerza del mercado, la oferta y la demanda se las lleva por delante. Y en materia de la criptomoneda, yo quiero subrayar, hay que buscar que esa criptomoneda la respeten, la abracen y la acepten países importantes. Porque si Estados Unidos y la Unión Europea la bloquean, como en efecto la están bloqueando, estamos hablando que el 75% del capitalismo mundial le da la espalda a esa criptomoneda. Vaya usted a saber, calcule, saque la cuenta, la dificultad de que esto no pueda servir como un signo monetario para negocios internacionales. Claro. Que se entienda bien la cruda realidad que yo planteo. Yo no leo teleprompter, ni soy aparato de propaganda. Yo digo los difíciles momentos que vivimos y los obstáculos que se presentan. No para echarle broma al gobierno, no, para ayudarlo. Porque mi mayor deseo es que el gobierno tome decisiones correctas, aplique acciones eficaces y mejore la calidad de vida del venezolano. No es posible que el hombre y la mujer de a pie no puedan generar valor. Es decir, que el trabajo suyo, su hora de trabajo, no alcance para comprar una lata de sardinas. Porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante en Estados Unidos, en Washington, y una lata de sardinas me costaba $1. Entonces, con 8 horas de trabajo, que es que la hora del obrero más raso vale $8, con una hora de trabajo, en Estados Unidos pagada en $8, usted puede comprar varias latas de sardinas. Pero aquí tenemos latas de sardinas que están en 5 millones de bolívares y ese es el salario mínimo mensual. Claro, esas distorsiones tenemos que corregirlas, porque no hay que darle el pescado al pueblo, hay que enseñarlo a pescar. Este gobierno no puede repartir lo que no tiene en épocas de vaca flaca, sino crear las condiciones para que el obrero, el campesino y el empresario de buenas intenciones pueda trabajar y pueda producir libremente, crear condiciones para que los poderes creadores del pueblo, como decía aquí en la SOA, se desarrollen, pero no que no haya las condiciones para producir, que nadie pueda trabajar libremente, ¿verdad? Y que se produzca una situación de que todo venezolano dependa de un bono, de un carnet, porque no, requerimos un pueblo productivo, no un pueblo que reciba auxilios, ayudas, bonos, no, un pueblo que sea productor de su propia riqueza. Así es. Bueno, Jesús, yo quiero que des también tus redes sociales, tus puntos de contacto, dónde pueden nuestros televidentes leer tus blogs digitales. Si tienen algún trabajo escrito, no hemos hablado de eso también para ubicarlo y hablar de eso. Tengo 2 libros publicados, uno se llama Pedro el Insustituible, edición agotada, pero que está por internet, es un homenaje a uno de mis profesores más importantes, qué bueno. El abogado laboralista más conocido en Venezuela, Pedro Ortega Díaz. Claro. Fue mi maestro. Y yo escribí un libro sobre él donde me acompañan magistrados, historiadores, embajadores, diferentes personalidades del mundo de la izquierda venezolana. Sí. El más chamo soy yo en ese libro. Y tengo un segundo libro que se llama Memorias Políticas de América Latina, disponible en internet, escrito por una serie de catedráticos de América Latina, de Brasil, de Argentina, y quien les habla por Venezuela, Jesús Silva, que lo presenté en la Universidad Central de Venezuela, también disponible en internet. Claro. Además de ejercer el derecho, trabajo como comentarista en televisión internacional de China, de Rusia y de Medio Oriente, varios años ya, en idioma inglés. Okay. Y tu programa de TV, vamos a hablar. Y en TV, claro. Sin ánimo de comprometer a nadie, ¿verdad? Sí, claro. Un saludo a toda esa gente. El programa sale por TV mientras las circunstancias lo permitan. Mucho cariño a todos los que están en ese canal. Sale los lunes a las 12 del mediodía y sale los martes a las 6 de la mañana. Evidentemente, las opiniones allí emitidas, como lo dice la ley resorte, son de responsabilidad individual del presentador. Claro, así es. Bueno, igual nos sucede en este programa también. Nosotros somos responsables de lo que decimos. Un mensaje, Jesús, a estas personas que nos están viendo. Nosotros tenemos que darle un aliento, un poquito de ánimo a esa juventud que quieren emprender el viaje e irse para no regresar. Aquí tenemos un luchador joven, muy joven, que tiene un amplio currículum, pero ¿qué mensaje darle a la población venezolana? A toda la gente, a mis vecinos de Carrizal, de Los Alias, de Los Teques, municipio de Guaycaipuro, de Altos Mirandinos, también Valles del Tuy, porque sé que este programa llega hasta allá, de todo el estado Miranda, de toda Venezuela,
de quienes nos vean por redes sociales, por YouTube, cualquier parte del mundo, porque este programa se cuelga en el canal de YouTube y yo seré el primero en descargarlo. Así es. Sí. Mi mensaje es, no importa que usted sea chavista, no importa que usted sea opositor, no importa que usted sea capitalista, no importa que usted sea socialista. Usted, si es un buen ser humano, usted puede contribuir a su país, a su patria y a su sociedad. No permita que ningún burócrata, que ningún engreído de la función pública o función privada le ponga límite a sus sueños. Escriba, hable, opine, no se deje intimidar, no se deje chantajear, que realmente solo el pueblo salva al pueblo, y Venezuela hoy más que nunca requiere de una vigorosa opinión pública que critique, que exija, que haga observaciones y que demande un país mejor. Y trabajo, mucho trabajo. No que nos enseñen, no que nos den el pescado, sino que nos enseñen a pescar. Bueno. Y si no nos enseñan, nos autoenseñamos. Porque en definitiva, lo que dignifica al hombre y a la mujer es su trabajo productivo, sus manos y su intelecto. Trabajo, trabajo y más trabajo. Y mi cariño y mi respeto a gente de lado y lado en Venezuela y en todo América Latina. Así, gracias Jesús por este fabuloso programa, de verdad. Gracias. Espero que nuevamente podamos sentarnos aquí para compartir un programa tan feroz. Bueno, vamos a recordar que este espacio grabado con Jesús Silva, doctor en Derecho, abogado constitucionalista, va a ser repuesto este día viernes de 7 a 8 de la noche. Y por supuesto el próximo martes otro especial programa Alternativas. Muchas gracias, gracias Jesús, gracias señor Antonio, director Abrante. Hasta entonces y Dios los bendiga.